Georg Elser, el carpintero que quiso matar a Hitler. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Aunque de todos los atentados contra Adolfo Hitler solo ha sobrevivido en el imaginario popular el perpetrado en junio de 1944 en el marco de la Operación Valquiria, el dictador nazi tuvo que hacer frente a numerosos intentos por acabar con su vida. Y quizás uno de los que estuvo más cerca de cumplir su objetivo fue el cometido por Johann Georg Elser el 8 de noviembre de 1939. De todos los planes fallidos para acabar con el líder nazi, el humilde carpintero Elser fue quien más cerca estuvo de lograrlo. Nacido en 1903 en el pueblo de Ermaringen, eso es el sur de Alemania, el carpintero Johann Georg Elser pretendía modificar el curso de la historia y evitar un conflicto internacional con una decisión muy unipersonal. Elser creció en un contexto de pobreza, nació justamente a comienzos del siglo XX. Su padre era alcohólico, su madre padeció profundamente por esa situación. Para el año de 1928, con 25 años de edad, ingresó a los grupos de choque del Partido Comunista, pero hubo algo particular y es que él no se convirtió en ese típico miembro fanático de partido porque él valoraba por sobre todas las cosas la independencia y la libertad de pensamiento. ¿Qué llevó entonces a Elser, descrito por la Junta Local del Partido Nacionalsocialista como tranquilo e inofensivo, a actuar justamente donde todos los demás se mantuvieron en silencio? ¿Qué lo llevó a eso? Como obrero en una armaduría, trabajó entre 1937 y 1938. Ahí Elser comprendió que Alemania se estaba preparando para un gran conflicto bélico. Todo lo que los nazis ponían en escena, todo pomposo, una propaganda llena de odio, eran insoportables para él. Tras el Acuerdo de Múnich, firmado en el año 1938, Elser estuvo claro, venía una guerra. Y en su interior comenzó a creer la convicción de que había que hacer algo para evitar la guerra. Elser sabía que evitar la guerra no iba a ser posible simplemente lanzando panfletos y propaganda de algún modo que dejaran entrever una posición política. No, era necesario actuar de manera radical. Y para él, no solamente matar a Hitler iba a impedir el desarrollo de una guerra. Para Elser era necesario acabar con todo el alto mando nazi. Y así se podía asegurar el final del régimen nacionalsocialista. Elser, como ya decíamos, carpintero de profesión, eligió un lugar y una fecha que era emblemático para el nazismo, justamente para actuar en contra de los líderes nazis. La Burger Braukeller era la famosa cervecería muniquesa donde se había fundado el partido nazi y era un lugar de celebración anual de justamente ese acontecimiento, la fundación del partido nazi. Ahí cada año había la presencia de Adolfo Hitler, del Führer, dando un discurso que era el punto central del acto. Cada 8 de noviembre Hitler daba un discurso para conmemorar el golpe fallido de 1923, el conocido como el Putsch de la cervecería. En ese tipo de eventos, justamente ahí cada año, la seguridad no corría a cargo de la policía, sino del partido nazi. Por eso entendía Elser que el objetivo era más vulnerable. De este modo, Elser planificó minuciosamente el atentado durante varios meses y se convirtió en un habitual visitante de la Burger Braukeller, de la cervecería. ¿Qué hacía? Ahí estudiaba atentamente cómo estaba estructurado el edificio. Mientras tanto,
iba haciendo acopio en una cantera en la que él trabajaba del material necesario para fabricar el explosivo con el que pensaba en algún momento realizar el magnicidio de acabar con Hitler y los altos mandos nazis. Finalmente, el 6 de noviembre, instalaba su bomba en un dispositivo que metódica y cuidadosamente había ido preparando para tal fin en todas las noches que visitaba la cervecería. Durante 30 noches, Elser había acudido religiosamente a la cervecería de Múnich. Cada noche pedía una cerveza, la más barata, y luego se escondía en el baño hasta que cerraran el local. Justamente cuando cerraban el local, salía del baño y vaciaba meticulosamente la columna delante de la cual Hitler, rodeado de toda su plana mayor, iba a dirigirse a la gente que iba a visitar justamente el 8 de noviembre esa celebración anual. Todo eso lo hacía él sin ayuda. Esler, eso de abrir ese huequito en la columna. Se habla de que fue trabajado todo con mucha precisión, con mucha habilidad, con mucha paciencia, algo que estaba en la sangre de ese carpintero, que en los años 20 había probado como el mejor de su clase los cursos de formación laboral. Ya en ese hueco construido, Elser colocó una bomba muy casera hecha por él. Recordemos que él trabajó en una cantera y robó dinamita, expuso justamente esos explosivos ahí. Y también colocó un reloj a modo de temporizador y estaba programado con 3 días de antelación al día 8. Forró ese hueco, la cavidad, con estaño para impedir que generara alguna resonancia si alguien golpeara accidentalmente esa columna. Ya el día 6 de noviembre el trabajo estaba terminado y todo estaba en su sitio. Sin embargo, él se regresó a la cervecería el día 7, un día antes de la visita de Hitler al lugar, para comprobar por última vez que el reloj de la bomba siguiera funcionando. Ahí, hecho el loco, pegó el oído a la columna disimuladamente y escuchó con satisfacción que el tic-tac estaba sonando. Así que un día antes del 8 de noviembre todo estaba listo para la explosión. Guiándose por años anteriores, Elser calculó que Hitler hablaría por lo menos 1 hora y media y programó la bomba para lo que esperaba fuera el momento cúspide del discurso. Eso sería como a las 9:20 de la noche. Hitler llegó el mismo día 8 de noviembre a la ciudad de Múnich y, a pesar de las dudas de última hora sobre la celebración de la reunión, se dirigió a la cervecería al encuentro de sus fieles, ahí en la Burger Braukeller, al igual que la bomba donde estaba ahí en esa cervecería. El 8 de noviembre, a las 9:20 justamente, tal cual lo había planificado Esler, el artefacto estalló. La cervecería sufrió numerosos daños. Hubo una cantidad elevada de heridos, se habla de hasta 63, y 8 personas muertas. 7 eran miembros del partido nazi y una camarera. En el momento murieron 7 y luego, con posterioridad, murió otra persona más. El pilar que él había escogido colapsó y el techo del recinto se derrumbó precisamente donde debía estar Hitler y la plana mayor nazi aquella noche. Pero Hitler no estaba entre los muertos ni los heridos. Un cambio de última hora en la agenda del Führer provocó que el mitin se adelantara. Esler no lo pudo saber, su bomba estalló tarde, cuando ya la cervecería estaba siendo desalojada, justamente porque ya Hitler se había ido a las 9:20. Por 13 minutos, el acto concluyó a las 9:07 de la noche. Hitler se libró de la muerte. O sea, culminó 13 minutos antes. ¿Por qué? Porque habitualmente cada discurso de Hitler duraba 3 horas. Y las 9:20 era una hora perfecta para que Hitler, para que en pleno apogeo, explotara la bomba. Y esa noche Hitler
habló ni siquiera por una hora, casi una hora duró el discurso de Hitler. Por eso terminó a las 9:07, 13 minutos antes que explotara la bomba. Así Hitler se libró de la muerte, al igual que sus acompañantes como Goebbels, Rudolf Hess, Himmler, Heydrich, entre los más destacados que siempre le acompañaban en aquella ceremonia o aquel evento de regocijo de celebración anual. Siempre el dictador acortó tenía una intervención larga, hasta de 3 horas, y ahí acortó su intervención y se fue de la cervecería a las 9:07 de la noche. ¿Por qué se fue tan bien temprano? Porque quería llegar a tiempo para retornar a Berlín. La niebla no le hubiera permitido regresar en avión como hacía habitualmente, y por eso tuvo que irse en tren y por eso abandonó más temprano la cervecería. La invasión a Polonia por los alemanes, que había sido el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ya había sido 6 semanas atrás, y Elser ya estaba diseñando el atentado. Los historiadores coinciden que si el plan hubiera tenido éxito, este plan de Elser, la Segunda Guerra Mundial hubiera sido muy distinta e incluso el Holocausto probablemente se habría evitado. Sin embargo, Hitler sobrevivió al atentado y Elser fue detenido esa misma noche cuando intentaba cruzar de manera ilegal la frontera con Suiza. Él llevaba consigo medios probatorios que lo incriminaban con ese atentado, como material con el que había fabricado la bomba, una postal de la cervecería donde fue el atentado. Él pensaba utilizar estos medios probatorios para evitar la extradición nuevamente a Alemania, o también en caso de que alguien fuera inculpado inocentemente del atentado que él había cometido. A pesar de insistir que él había actuado solo ante los interrogatorios, los nazis acusaron a los servicios secretos británicos de estar detrás de todo lo que había hecho el carpintero. El movimiento opositor en Alemania también en aquel momento desconfió de que un solitario desconocido hubiera hecho un ataque e incluso pensaron que era hasta un autoataque diseñado por Hitler para reforzar su apoyo entre la población. La Gestapo, que era la temida policía política de los nazis, inició las investigaciones. Dieron con un relojero que afirmó haber vendido 2 relojes idénticos al que fue usado en la explosión a un joven suavo, mientras que un cerrajero le había prestado su taller sin saber en qué era lo que estaba trabajando. Tras ser interrogado Elser y torturado junto con su familia por la Gestapo, él pasó 5 años y medio en un confinamiento solitario. Primero llegó al campo de concentración de Sachsenhausen y luego al de Dachau. Los intentos por relacionar su acción con los servicios secretos británicos o con el mismísimo opositor nazi Otto Strasser fracasaron. Justamente nunca pudieron comprobar que hubo algún vínculo tanto con los británicos como con Strasser. En Dachau, él permaneció encarcelado sin ser juzgado como un preso que tenía categoría especial. Estuvo retenido, gozó de ciertos privilegios en comparación con el resto de los reclusos. ¿Pero por qué? Porque estaban esperando realizarle un juicio espectáculo que debía celebrarse justo al final de la guerra. Sin embargo, y ante el irreversible cariz que había tomado la contienda, obviamente las horas del nazismo estaban contadas, el señor Elser fue ejecutado en Dachau el 9 de abril de 1945 de un disparo. Fue una orden directa personal de Hitler pocos días antes que el lugar fuera liberado por los aliados. Con mi acción quería evitar un derramamiento de sangre aún mayor, declaró Elser, según la transcripción del interrogatorio que le había hecho la Gestapo, que fue descubierto por un historiador en los años 60. Decía él: he sido un hombre libre, hay que hacer lo que es correcto. Si el ser humano no es libre, todo lo demás muere. Dijo también, haciendo hincapié en que nadie le había incitado a la acción y él mismo no se había... él se había guardado lo que hizo, no le había confiado a nadie lo que había hecho. De acuerdo con testigos presenciales, Elser tenía un rechazo visceral al régimen de Hitler. No hacía el saludo de levantar el brazo. Cuando estaba en algún lugar donde había un radio, un transistor que reproducía algún discurso de Hitler, él se retiraba de ese momento.
Y incluso llegó a decir, según las declaraciones, prefiero que me peguen un tiro antes que dar un solo paso por los nazis. Era un amante de la camaradería, de la música, tocaba la cítara, el contrabajo en los bailes, paseaba por la Selva Negra con sus amigos y tenía muy buena relación con las mujeres. Tuvo un hijo con su novia en el año de 1930. Era una persona que amaba la vida, pero que era muy tranquilo, silencioso, pensativo. Y él sabía qué iba a pasar con su vida una vez fuera arrestado luego de este intento de asesinato a Hitler. No era asiduo a las iglesias, pero sí llegó a visitar algunas antes de ejecutar este atentado. Elser actuó menos por coraje que por defensa propia. Él lo decía, para evitar un derramamiento de sangre innecesario. Él justificaba de esa manera su ataque. El reconocimiento a este valiente hombre comenzó tarde en Alemania. Fue recién en la década de los 60 cuando un historiador descubrió esos registros originales de los interrogatorios de la Gestapo. Elser reveló mucho sobre su personalidad en esos interrogatorios. A pesar de esos días brutales de torturas a las que fue sometido, siempre intentó buscar descripciones y respuestas muy inteligentes y evasivas en lugar de traicionar las ideas en las que él estaba convencido. En las últimas décadas, los historiadores han rescatado la figura de Elser del olvido y hasta 1998 fue que se levantó su primer monumento en el honor de Elser. Actualmente hay 66 calles y plazas, varios colegios que llevan el nombre de Elser en Alemania. Y el último homenaje fue con motivo del 80 aniversario del atentado fallido. El presidente de la República Alemana, Frank-Walter Steinmeier, inauguró un monumento en el pueblo natal del carpintero justamente hace 2 años, el 8 de noviembre del año 2019. En su discurso destacó que Alemania le debe reconocimiento, respeto y agradecimiento. Es la historia del señor Johann Georg Elser, justamente el carpintero que quiso matar a Hitler. Soy Carlos Domínguez, esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.